Buenos días, familia de Café con Letras. Bienvenidos a nuestro nuevo programa de Cultura Inclusiva. El día de hoy me encuentro con el licenciado Ángel Flores para hablarnos acerca del marco legal del autismo y también de la ley que autoriza la celebración nacional como el 2 de abril, el Día del Autismo. Así es, Ángel Flores. Y bueno, también quiero dar la bienvenida a Mario Vega, nuestro productor de este segmento. Bueno, para seguir continuando con el licenciado Ángel Flores, le damos la bienvenida nuevamente y a ver si nos puede regalar unas palabras acá para todo el segmento y la familia de Café con Letras que nos está viendo el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Mario, por el espacio. La verdad que este espacio que ustedes han denominado Cultura Inclusiva es muy positiva. Yo los quiero felicitar porque yo creo que cada una de estas iniciativas de transmisión virtual, que son muy comunes hoy en día, deben de tener un espacio como el suyo. Porque es que es muy importante, ¿verdad?, incluir a las personas que muchas veces no tienen voz para que sus derechos sean escuchados. Así que yo los felicito y también quiero saludar, ¿verdad?, a todas aquellas comunidades, familias de niños y niñas con autismo que nos ven, familiares, vecinos, y que siempre están apoyando a la Fundación y que hoy también nos miran en su transmisión. Gracias, Ángela. Y bueno, Mario Vega, ¿cómo vamos a empezar esta entrevista? Bueno, muchas gracias a todos otra vez por estar en sintonía del programa y bueno, hoy estaremos abordando principalmente el marco legal sobre las leyes que amparan la discapacidad y el autismo. Y para entrar en tema, pues queremos que nos comente el licenciado Ángel sobre los antecedentes que existen en estas leyes, porque hemos estado o investigamos un poco y estas leyes son relativamente nuevas. De hecho, tienen 10 años de haberse aprobado. Coméntenos, por favor, sobre esto. ¿Cómo no? A mí, pues para comenzar esta transmisión me gustaría poner en contexto tanto a las personas que nos están viendo, que quizás son padres o familiares de personas con autismo o cualquier discapacidad, y también poner en contexto la situación que nosotros atravesamos como país en materia de los derechos de las personas con discapacidad. Comentaba yo al licenciado Mario que la semana pasada recibimos una invitación por parte de la Embajada para conmemorar los 100 años. Estaban celebrando que tienen 100 años de tener una ley que defiende los derechos de las personas con discapacidad. En Nicaragua no es el caso, ¿verdad? Estábamos bastante desfasados. Nosotros, la primera ley que nos viene a defender, digamos, a las personas con discapacidad, hablando por mi hijo que tiene autismo y por todos los niños con discapacidad y las personas en general, tanto adultos como ancianos, ¿verdad?, se aprobó en el 2011 y es la ley 763. Y esa es, digamos, parte del marco jurídico de protección. Claro, antes de eso, pues se vinieron dando algunos avances importantes a nivel internacional. Yo creo que a nivel internacional tenemos que recordar que las Naciones Unidas, ¿verdad?, y también en materia de legislación de los derechos de los niños en general, tuvieron avances importantes que motivaron a nuestros legisladores en Nicaragua a comenzar a legislar en la materia de los derechos de los niños y de los niños con discapacidad, ¿verdad? Entonces, la primera fue la Declaración de Ginebra de 1924 y después tenemos la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña de 1989. Esos fueron los parámetros a nivel internacional. Y después de eso, pues obviamente en nuestra legislación hallamos las disposiciones en nuestra Carta Magna, muchachos, en el artículo 62. En el artículo 62 se establece que el Estado debe priorizar programas destinados a favorecer y a proteger los derechos de las personas con discapacidad. Y ahí se incluye a todas las personas con cualquier tipo de discapacidad, ¿verdad? No solo las personas con autismo, sino en general. Y posteriormente a eso tenemos el marco general de protección, que es la ley 763, que tiene derechos muy interesantes que yo me gustaría compartir tanto con ustedes, con las personas que nos están viendo, porque a veces los padres se preguntan, bueno, mi hijo tiene una condición, ¿tiene algún derecho, verdad? ¿Tiene algún beneficio o alguna protección ante los niveles que se dan muchas veces de discriminación en contra de personas con algún tipo de discapacidad y específicamente contra los niños y niñas con autismo, verdad?
Entonces, por ejemplo, mucho se ha dado a conocer que cada año, cuando comienza el año lectivo, se dan situaciones en que los niños pues no se les permite entrar a colegios de educación regular y se les dice, pues usted tiene que ir a un colegio especial o busque dónde ponerlo, porque la verdad es que aquí solo niños regulares, ¿verdad? Es el término que usan a veces, los niños sin condición son los que estudian. Pero la ley no nos dice eso. Entonces, eso es importante que lo sepan las familias. Nosotros como organización estamos orgullosos de promover lo que es la defensa de los derechos de las personas con autismo y en ese sentido, el avance más importante en el país lo tuvimos en el año 2016. En el año 2016, nosotros como organización participamos en la discusión y la aprobación de la ley 931, que es la primera ley de autismo en el país. La ley 931, como bien decía Gabriela, nos recuerda que el 2 de abril se celebra el Día Nacional de Concienciación sobre el Autismo a nivel nacional. Sí, esta fecha ya estaba establecida a nivel internacional, pero no estaba siendo reconocida todavía por nuestra legislación. Y a partir de que se publica esta ley del año 2016, pues se da un avance importante porque esta misma ley establece que todos los ministerios, alcaldía, Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, tienen que hacer o elaborar o ese día promover programas y proyectos acerca de la sensibilización de las personas que tienen esta condición denominada trastorno del espectro autista, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta con respecto, a veces yo hablo bastante y les vamos aclarando pues tanto a las personas que están viendo como a nuestros compañeros. Bueno, estimado, una consulta. Casualmente en nuestro programa anterior estuvimos hablando sobre la escolarización de las personas con autismo y nos estaban mencionando de que generalmente es un problema, o no necesariamente un problema, sino un inconveniente que tienen las familias. ¿Podría conversarnos desde su punto cómo ha cambiado en el transcurso del tiempo desde la aprobación de la ley y antes de la aprobación? ¿Hemos visto algún tipo de cambio positivo? ¿Cómo ha sido eso? Claro que sí. Bueno, es importante recalcar algo. Sí se necesita en el país una reforma a la Ley General de Educación. Tenemos una Ley General de Educación, pero hay que reformarla de manera que se incluyan nuevas disposiciones que beneficien y protejan más los derechos de los niños con algún tipo de discapacidad, no solo los niños con autismo. Sin embargo, como bien mencionaba Mario, sí tenemos las disposiciones de una ley novedosa como es la Ley 763, que nos deja saber cuándo un niño se va a escolarizar en un colegio de educación regular y en un colegio de educación especial. Y esto es importante, yo quiero transmitirle a los padres la necesidad de entender que el especialista que vea a sus hijos en el área terapéutica debe guiarles cuál es la mejor educación que pueden tener sus niños, si es la educación regular o la educación especializada. ¿Qué nos dice la ley con respecto a eso? Y eso es muy novedoso. Que nos dice que muchas veces consideramos que porque hay un niño que tiene autismo nivel 3, que es un nivel bastante severo, pensamos que solo puede asistir a un colegio de educación especial. Aquí nosotros cada año como organización realizamos un conversatorio con el Ministerio de Educación, ¿verdad? El Ministerio de Educación tiene diversos programas de atención a niños con discapacidad y pues cada año se discute esta situación y la problemática diaria que viven las familias azules con respecto a este tema. ¿Qué nos decían ellos? Que muchas veces los padres no saben si sus niños deben de ir a un colegio especial, a un colegio regular. Entonces muchas veces los problemas que se dan es porque la ley también dice que además de recibir a los niños en los colegios de educación regular, porque es su derecho, los maestros deben de estar capacitados. Y es ahí donde se dan las situaciones, los conflictos. Porque muchas veces nuestros docentes, pues por diversas circunstancias y situaciones, todavía no han recibido capacitación al respecto.
¿verdad? Entonces, es importante, nosotros hemos hecho esfuerzo como fundación en el año 2018, realizamos un programa donde capacitamos alrededor de 300 maestros. Sin embargo, hay que hacer más, muchísimo más actividades con ellos porque obviamente pues el nivel, ¿verdad? Y la cantidad de profesores que tenemos en el país es muchísimo más grande que esa y hay que hacer más esfuerzos para llegar a más docentes, a más colegios públicos y a colegios privados. Ángel, yo reconozco de que sabes bastante acerca de este tema, no simplemente porque sos un promotor oficial de la ONG Azul Esperanza, sino también como padre de un niño con autismo. Yo quisiera irnos en el aspecto histórico, de que cómo ha sido el trato históricamente, ya sea de manera global y también acá en Nicaragua, porque bueno, aquí residimos, acerca del trato hacia las personas con discapacidad, especialmente con personas con espectro autista. Yo creo y lo puedo ver de que a ciencia cierta uno puede decir cuando anda en lugares públicos que puede ver que un niño tiene un ataque de ansiedad, tiene un ataque, una rabieta, uno dice, ese niño es malcriado, ese niño la mamá no lo controla, qué barbaridad. Entonces nosotros empezamos a sacar demasiadas palabras en nuestra boca y no sabemos qué es lo que está sucediendo verdaderamente. Y yo quisiera que me dieras un punto de vista de manera histórica porque es muy relevante saber de que este problema no es actual, porque el autismo no es ahorita que está sucediendo, es algo de que tiene décadas, yo lo comenté en el programa anterior, tiene años desde que fue descubierto, incluso mucho antes de tener incluso un nombre con que definirlo. Así es. Realmente, pues, la evolución que se ha venido dando en el tiempo es promoviendo la inclusión y el respeto hacia las personas que tienen esta condición de vida, entendiendo que no es una enfermedad. Porque como bien decía Gabriela, muchas veces cuando estamos con nuestros niños en lugares o espacios públicos, en restaurantes, en centros comerciales, y alguno de nuestros niños tiene una crisis conductual o una crisis sensorial y comienza a llorar o a gritar, las personas dicen que hemos fracasado como padres, que los niños son malcriados porque obviamente nosotros no los disciplinamos, que los niños pues hay que ponerle rienda incluso para utilizar el lenguaje coloquial. Pero ciertamente no es la verdad, sino simplemente que las personas con autismo, debido a su condición, están más expuestas a vivir situaciones de crisis, frustración y ansiedad, ¿verdad? Y que muchas veces necesitamos ser más aptos a sensibilizarnos con la condición que está atravesando otra persona y en este caso las personas con autismo. Como bien decía, ¿qué es lo que ha pasado en el tiempo? Bueno, en la década de los 70 y 80 a estas personas con autismo simplemente se les recluía en hospitales psiquiátricos, ¿verdad? Muchas veces eran abandonados incluso por sus familiares porque no tenían un diagnóstico que les dijera que se trataba de autismo y entonces la gente los consideraba con aquella palabra despectiva y terrible que estamos tratando de erradicar todavía, son enfermitos, son los loquitos. Entonces eso es lo que ha venido cambiando con el tiempo gracias al esfuerzo no solo de Azul Esperanza, sino de muchas organizaciones que tienen décadas trabajando en el país. Y de todo un movimiento mundial que se ha dado, ¿verdad? Como pues comentábamos dentro de la cultura general, han habido películas, libros, han habido historias que han promovido el respeto hacia las personas con autismo. Para hablar un poquito más de historia que ha venido evolucionando, hay una historia que mucha gente desconoce, pero por ejemplo, en el siglo pasado había la historia de un niño que se llamaba el niño salvaje de Francia. Incluso se escribió un libro sobre él. Las personas lo hallaron perdido en el bosque y este niño era particular, decían, nunca quería usar ropa, se había criado solo, comía muy pocas cosas y cómo había sobrevivido tanto tiempo.
y este niño que se le denominó como el niño salvaje de Francia, es el primer relato que tenemos de una persona con autismo que había sido abandonada en un bosque de Francia y que prácticamente había sobrevivido sin el cuidado de una persona adulta, ¿verdad? Entonces, y así hay muchas historias que después se han venido colando dentro de lo que es la cultura popular, películas como la de Temple Grandin que hablábamos, que fue la primera o una de las películas más conocidas de autismo, Rayman, y ahora miramos películas más recientes, ¿verdad?, que también se han colado dentro de la expectativa de la comunidad de la cultura, como El Contador con Ben Affleck, que hace alusión, y hoy en día hay series, ¿verdad?, que pueden ver en Netflix y otras plataformas que realmente hablan de cómo es la vida y cómo es el sentir y el día a día de una persona con autismo y cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus fortalezas, habilidades y destrezas. También porque muchos de ellos en las películas los vemos como super genios, ¿verdad?, que logran hacer cosas increíbles, muchos de ellos lo son. Pero no todos, ¿verdad? Hay también muchos niños y personas adultos y ancianos con autismo que no son genios, simplemente tienen a nivel cognitivo un estado regular, normal, pero pues también son parte de la cultura y de la comunidad de la familia con autismo. Entonces, para hablar un poquito más también, volviendo al tema de los derechos, hay muchas cosas que la ley nacional nicaragüense nos detalla y que hoy me gustaría darles a conocer para que aquellas personas que nos están viendo y son familiares, mamá, papá de personas con autismo, sepan y en cualquier momento puedan hacer uso de sus derechos, ¿verdad? Una de ellas es, por ejemplo, que el Seguro Social cubre la atención médica a los niños hasta los 12 años. Sin embargo, esto no se cumple con las personas con autismo. Reciben la atención médica hasta la edad adulta, no importa que hayan sobrepasado los 12 años, ¿ok? Y esto es uno de los beneficios que se ha venido destacando y que hemos luchado las organizaciones para que tengan las personas con autismo, ¿verdad? Otro de los beneficios es que hoy en día la ley también les permite tener un carnet, ¿verdad? Ese carnet es un carnet que emite el MINSA a través del programa Todo con Vos y que le da ciertos beneficios. Yo incluso tengo aquí la ley conmigo. Yo quería mucho, una de las preguntas más comunes para nosotros en el centro es que los padres nos dicen, bueno, ¿y para qué sirve ese carnet? ¿Para qué lo quiero tener? ¿Para qué voy a llevar a mi niña que tenga un carnet? Y la verdad es que el carnet nos ha ayudado a certificar que una persona tiene una condición. Y esto es muy importante, porque si de repente una persona con autismo tiene un accidente debido a su condición, ¿verdad? Digamos que tuvo una crisis y quebró algo en un centro comercial, ¿cómo yo le demuestro a una persona que mi hijo tiene una condición y que por eso se dio esa situación? A través del carnet, ¿verdad? Pero no solo eso. El carnet nos dice en el artículo 64 de la ley 763 que tiene diferentes beneficios para las personas que tienen autismo y tienen su carnet. Por ejemplo, dice un descuento de hasta el 50% en el goce del transporte terrestre urbano colectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos muchos padres que son de departamentos y viajan hasta Managua para que sus niños tengan la atención terapéutica. Un ejemplo, si el transporte de León a Managua costase 30 Córdoba, pues a ellos se les tendría que cobrar 15 Córdoba, ¿verdad? Y son algunos beneficios que la ley establece en el artículo 64. También hace poco que pasó, ¿verdad? Y estuvimos viendo, aunque tal vez no fue lo más adecuado en este tiempo de pandemia, pero vimos la final deportiva, ¿verdad? Beisbolera, que estuvo muy animada. Entonces la ley establece que si hubiese algún evento deportivo, las entradas para los niños con autismo o niños de cualquier otra discapacidad pueden ser gratuitas o con rebajas de hasta el 50%, ¿verdad? Tanto en el sector público como en el sector privado. Y esas son las ventajas de tener un carnet y que yo quiero que conozcan las familias de aquellos niños con autismo para que puedan buscarnos a nosotros y nosotros obviamente orientarlos y ayudarles para que ellos consigan este tipo de carnetización, ¿verdad?
Otra cosa muy importante que se ha puesto como tendencia hoy en día, lamentablemente, es el hecho del deber de dar alimento por parte de los padres, ¿verdad? Y lamentablemente, quizás en otro tema tengamos tiempo para discutirlo, pero en el caso de las familias con autismo, hasta en un 80% hemos visto que hay separación de las parejas de matrimonio, ¿verdad? Porque obviamente es una gran noticia que llega a la vida de ellos. Papá y mamá se divorcian y obviamente existe una responsabilidad por parte del padre, ¿verdad? Y de la madre de cumplir con aquel derecho de alimentación y vestimenta de su hijo, ¿verdad? Ahora, la ley 870, que es la ley del Código de la Familia, nos dice en su artículo 332 que se deja de dar alimentos una vez que los hijos han alcanzado la mayoría de edad, ¿verdad? Sin embargo, si el hijo o la hija tuviese la condición de autismo, esta obligación no cesa, aunque la persona haya alcanzado los 21 años de edad. Va a seguir siempre y cuando la persona no se pueda mantener por sí misma. Y eso es a manera de protección, ¿verdad? Un beneficio que tienen las personas con discapacidad para que sus padres los protejan, ¿verdad? Y el Estado también esté obligado que si quedan en estado de abandono puedan ser protegidos, como por Ministerio de la Familia, Policía Nacional, Bomberos, y etcétera, ¿verdad? Así que también esos son datos importantes que los padres deben de tener y conocer, y que las personas con autismo tienen los mismos derechos que tenemos todos, derechos civiles y políticos, ¿verdad? La ley nos habla, por ejemplo, que el año que viene las personas con autismo tienen derecho a asistir a las juntas receptoras de voto y ejercer su derecho como ciudadanos para votar, ¿verdad? Y tienen otra serie de beneficios muy importantes que muchas veces los padres o las familias desconocen. Por ejemplo, las personas con autismo o en las casas donde vive una persona con autismo tienen derecho a que se les exonere el pago del impuesto de bienes inmuebles o IBI. Quiere decir que si en una casa existe alguien que vive con la condición de autismo, pues no tiene que pagar este impuesto que todos nosotros estamos obligados a pagar si ya somos propietarios de alguna propiedad, ¿verdad? Entonces, eso es interesante y me gustaría que durante esta transmisión, si los padres tienen preguntas o algo, se los hagan conocer a Café con Letras o nos busquen directamente a Azul Esperanza para nosotros apoyarlos al respecto. Una consulta, estimado. Esta ley es bastante importante y queremos saber qué tanta aceptación ha tenido de parte de la sociedad, por un lado. Y por otro lado, también queremos saber qué carácter tiene, no sé si en términos jurídicos sea correcto, reciprocidad o sea coercitiva. ¿Qué quiero decir con esto? ¿De qué manera o a dónde yo me voy a quejar si el transportista no me quiere deducir ese 50%? ¿O dónde me puedo quejar? Por lo menos en la institución pública existe un departamento, pero en la empresa privada, ¿hacia quién yo me puedo dirigir para hacer efectivo lo que la ley establece? ¿Podría entablar una demanda? ¿Qué se podría hacer en este caso? Sí, muy buena pregunta, Mario, muy buena pregunta. La verdad que muchas veces ocurren situaciones en donde se da la violación de los derechos de las personas con discapacidad y nuestros padres y madres no saben dónde acudir para que los derechos de sus hijos sean protegidos. Entonces, la misma ley 763 establece de que al darse algún tipo de violación, ¿verdad?, de los derechos de las personas con discapacidad, existen instituciones de Estado, instituciones del Poder Judicial que están a cargo de ejercer esos derechos, obviamente por las vías administrativas correspondientes. Las personas pueden ser sancionadas, hay empresas que pueden recibir multas, o también hay personas que pueden incluso privarse de su libertad si atentasen contra la salud o la integridad física de una persona con discapacidad o de una persona con autismo. Sin embargo, siempre se va a atender por la ley de la materia. Para darles un ejemplo y caer en contexto, la ley establece que en toda empresa, por cada 50 personas con empleo, debe haber contratada una persona
con algún tipo de discapacidad. Entonces, para poner en contexto y que me entienda un poco más la familia, en cualquier empresa, cuando exista más de 50 trabajadores, se debe contratar a una persona con autismo, a una persona con discapacidad motora, con discapacidad visual. Y si no se cumple esta disposición, el Ministerio del Trabajo podrá sancionar a dicha empresa. Aunque para ser consciente y destacar lo positivo también, y no sé si ustedes lo han visto, hay empresas y transnacionales que se han dado apertura a contratar a personas con discapacidad y que nosotros lo celebramos desde Azul Esperanza, ¿verdad? Yo quiero, no por hacer promoción ni hablar de la marca de ellos, pero en algunos establecimientos comerciales donde muy comunes, ¿verdad? Y famosos, se está contratando cajeros que son sordos, cajeros, ¿verdad?, que tienen autismo, y eso es muy positivo y lo celebramos. Ahora, por dar otro ejemplo también de las situaciones, si hubiese una situación en donde a un niño no se le permite entrar a un colegio porque se le está discriminando por tener una condición de autismo, puede buscar primeramente, yo les aconsejaría siempre, las organizaciones que trabajamos en pro de los derechos de los niños con autismo, como Azul Esperanza. Nosotros inmediatamente los socorremos, pero también pueden ir directamente a la Procuraduría de los Derechos Humanos. La Procuraduría de los Derechos Humanos tiene un departamento especial que está dedicada a defender los derechos de las personas con discapacidad, y tenemos asignada a nosotros una procuradora especial para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, que obviamente trabaja a favor y en favor de las personas con autismo y cualquier discapacidad, y que pueden entablar cualquier tipo de demanda en cualquier juzgado civil o penal, dependiendo de cuál sea la afectación, ¿verdad? Hay que hablar muy claro en este aspecto. Yo también quiero tocar algunos temas controversiales que han habido en el pasado, y quiero hacer esto a manera de hacer conciencia también y de prevenir que ocurran en el futuro. Muchas veces se ha popularizado o se ha hecho viral situaciones de maltrato hacia niños con autismo. Muchas veces los padres no saben manejarlo, no saben controlar su conducta o sus crisis, y hace poco se viralizó una escena en donde una madre incluso pues cometió un acto de homicidio contra su hijo con autismo, ¿verdad? Entonces, en esos casos especiales, no es necesario que algún familiar lo haga. Si usted como vecino, si usted como conocido se da cuenta que se está maltratando a una persona con autismo, puede inmediatamente concurrir, ¿verdad?, a la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, poner la denuncia a la Policía Nacional, y también está obviamente las comisarías de la mujer y de la niñez, que hace poco se restablecieron también y que están funcionando para que ellos tomen la denuncia, o perfectamente se puede hacer ante el Ministerio Público. Así que yo ahí dejo una puerta para que cualquier persona que conozca una situación en donde se le da maltrato a un niño con autismo, una niña con autismo o una persona con discapacidad en general, pueda concurrir ante esas instituciones, y si necesita ayuda, pues las puertas de Azul Esperanza también siempre están abiertas para atenderlos y apoyarlos. Esto ha sido todo. Recuerden que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Instagram, y pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. También pueden seguir a la Fundación Azul Esperanza, si es en Facebook y en Instagram. Ellos tienen redes sociales, son muy activos, pueden seguirlo. Ya saben, ya el licenciado Ángel lo dijo una vez, lo ha dicho varias veces, pueden comunicarse con ellos o pueden comunicarse a través de nosotros. Vamos a transmitirles el mensaje. Cualquier opinión, cualquier comentario, pregunta, duda, todo va a llegar hacia el licenciado Ángel Flores. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Esperamos contar con ustedes. Como lo dijo Mario, dejen sus comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Un saludo a todas las familias que nos están viendo y a las personas que están interesadas también en este tema. Hasta pronto en un nuevo programa de Cultura Inclusiva.